Esta noche vamos a continuar el desarrollo de nuestro servicio y queremos comunicar la palabra bendita de nuestro Dios y queremos hablar, mis hermanos amados, acerca de la importancia del poder estar firmes en el Señor, firmes en la fe. Y precisamente hemos estado hablando la palabra allá en la primera epístola del apóstol Pedro. En el capítulo número 5 y versículo número 10 hemos estado comunicando la palabra en este precioso pasaje que nos presenta algunos aspectos que son bien importantes y bien fundamentales para que nosotros como cristianos los podamos poner en práctica, sabiendo de que nuestro Dios quiere llevar a cabo una obra bien especial en cada uno de nosotros. Y precisamente otro de los aspectos que Dios quiere llevar a cabo, el día domingo estuvimos hablando acerca de ir hacia la perfección, la importancia de que Dios pueda irnos perfeccionando. Hablábamos el día domingo y decíamos que somos hombres y mujeres imperfectos, hombres y mujeres llenos de defectos, de errores, de debilidades, pero que Dios quiere convertir esos errores, esas debilidades en fortalezas para la gloria de su nombre. Pero también, aparte de que Dios está interesado en podernos llevar hacia la perfección, también es importante entender que uno de los propósitos de Dios es podernos afirmar, podernos establecer para la gloria de su nombre. Entonces, veamos acá, versículo 10, primera de Pedro, capítulo 5, verso 10, dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, dice la palabra, Él mismo, oiga, ¿quién va a llevar a cabo esa tarea, ese trabajo? Dice, Él mismo os perfeccione, también Él mismo os afirme. Él mismo desea fortalecernos y también Él mismo desea establecernos. Por eso el propósito de Dios es poder afirmar la vida del cristiano, afirmar la vida del creyente. Por eso, cuando hablamos acerca de la firmeza espiritual o la firmeza en la fe, precisamente, mis hermanos amados, estamos hablando acerca de esa estabilidad cristiana. No hay cosa más preciosa que poder ver cristianos, familias firmes en la fe, estables en el Señor, arraigados en Cristo. Personas, hombres y mujeres inamovibles en el Señor, porque algo que está firme es algo que va a estar bien sólido, es algo que va a estar bien estable, algo que va a estar bien arraigado para la gloria de Dios. Pero algo que no es firme es algo que es movible. Algo que no está firme es algo, mis hermanos amados, que puede moverse para cualquier lado, para cualquier lugar, porque es algo que no tiene estabilidad. Pero cuando hay algo que se afirma, cuando hay algo, mis hermanos amados, que se establece, cuando hay algo que en algún momento se puede lograr esa estabilidad, aquello será inamovible para la gloria de Dios. Y en este caso, hablando espiritualmente, Dios desea hombres y mujeres precisamente con ese perfil. Yo no sé cuál es el perfil que usted tiene en su vida cristiana, pero bendito sea Dios, porque en este lugar contamos con muchas familias firmes en la fe. Contamos con muchos cristianos que son firmes en el Señor, inamovibles. Yo como pastor me siento satisfecho porque la iglesia, mis hermanos amados, tiene 21 años de haberse iniciado. Y tenemos familias como es el caso de la familia de Mana Odi. Qué bueno tenerles acá, Mana Odi, Gerson. Personas, familias que están con nosotros desde que iniciamos esta iglesia. Desde el primer día que aperturamos esta iglesia, aquí está, hermana, han venido pruebas, hermana Odi. Quizás han venido motivos para decir, no, ya no seguimos, ya no vamos. Pero bendito sea Dios que aquí están.
aquí permanecen. Porque mis hermanos amados, una de las cosas que queremos resaltar a través de esta palabra acerca de la firmeza es que el propósito y el diseño de Dios es podernos afirmar. Es poder, mis hermanos, que usted y yo podamos ser hombres y mujeres inamovibles. Pero por otro lado, también vamos a ver a través de la palabra que hay alguien que está bien interesado en poderle mover a usted del lugar donde Dios le ha colocado. Vamos a ver en esta noche a través de la palabra que al igual como Dios está interesado en podernos afirmar y que podamos ser cristianos inamovibles, también está, hermanos, la contraparte de la influencia de Satanás, en donde Satanás está interesado en desestabilizar a muchos cristianos, a muchas familias, a hombres y mujeres de Dios. Y una vez logre Satanás desestabilizar a alguien, esa persona luego va a ser una persona que puede ser movida por cualquier situación, por cualquier circunstancia. Por eso, mis hermanos amados, necesitamos nosotros estar firmes en la fe, permitir que sea Dios el que nos afirme para la gloria de su nombre. En algunos casos, cuando comenzamos a ver las construcciones, al iniciar una construcción, lo primero que podemos ver es que comienzan, por supuesto, después de haber hecho las zanjas, comienzan a poner todo lo que será la armadura o la armazón, perdón, la estructura donde se va a edificar o construir esa construcción. Y comienzan a levantar las columnas, pero primero se ponen las zapatas y luego se ponen las columnas. Y cuando comienzan a poner las columnas, entonces aquellas columnas es lo que viene a amarrar la construcción, las paredes, porque las columnas que van entrelazadas con las zapatas, que es la fundición o lo que se conoce como cimiento, es lo que le va a dar la estabilidad y le va a dar la firmeza a esa construcción. Hay casas que no les han puesto buenas columnas, sino que lo único que hacen es ponerles pines, se llaman en la albañilería, le llaman pines. Y el pin es que a un bloque le abren el agujerito y únicamente le meten un hierrito. Y en ese hierrito van echando la fundición. Y la fundición es obviamente del tamaño del agujero del bloque. Y lo único que va ahí metido es un hierro. Y ahora imagínense que el hierro no sea de media, sino que sea de 3/8. Ay Dios, imagínense cómo puede estar esa pared. Por eso es de que en algún momento llega a alguien y le pega una patada o le da un golpe, o de repente alguien se recuesta en la pared, ahí va para abajo. O un temblor es suficiente para que aquellas casas, aquellas construcciones se desplomen, se derriben, porque no tienen firmeza, porque no tienen, mis hermanos amados, estabilidad. Y por esa razón es de que hay algunas casas, algunas construcciones que no están bien preparadas, bien elaboradas. Y por esa causa es que se derriban con facilidad. Cualquier temblor las derriba. Ahora, no digamos un terremoto. Y digo esto, mis hermanos, porque estoy hablando y estoy tratando de crear un panorama para poder entender la importancia de la firmeza en el Señor, la importancia de poder estar firmes en la fe, porque un cristiano que está bien firme en la fe, ese será un cristiano sólido. Ese cristiano será ese cristiano o esa familia que va a tener buena estructura metálica, buenas zapatas, buenos amarres, pero no de aquellos que hacen allá por la Boca del Monte o allá por Samayac, ¿verdad? No, esos amarres, ¿verdad? De una buena construcción. Porque por ahí aparecen, se hacen amarres, dice, pero no es de ese tipo de amarres. El Señor reprenda al diablo, ¿verdad? Un cristiano, mis hermanos, firme, es un cristiano que va a ser inamovible.
Por eso aquí la palabra dice, y Él mismo, hablando acerca de nuestro Dios, dice, os perfeccione y afirme. Dios, mis hermanos amados, desea afirmar nuestras vidas. El propósito y el diseño de Dios es poderle afirmar a usted para la gloria de su nombre. Por eso, si Dios le ha traído a este lugar, eche raíces, mis hermanos. Echemos raíces, profundicemos nuestras raíces para que no importa si vienen vientos, no importa si vienen tormentas, no importa si vienen tempestades, vendavales, no importa si vienen correntadas de ríos y pueden golpear nuestras vidas con ímpetu. Nosotros vamos a estar en pie, nosotros vamos a estar firmes, vamos a estar estables en el Señor, porque no hay nada ni nadie que nos pueda mover para la gloria de su nombre. Por eso le decía, nosotros como pastores con mi esposa nos sentimos aquí bendecidos, porque tenemos familias, como decía la familia hermana Odi, hermana Maribel ya tiene varios años de estar con nosotros. Yo creo que más de 16 años, 17, 19, yo pierdo la cuenta. Ya 19 años de estar con nosotros. Hermano Manuelito, ¿cuántos años? 14 años, imagínate, ya son pesos pesados, ¿verdad? Ya esos cristianos, estas familias, olvídese, eso ya echaron buenas raíces acá. Han sido como las palmeras, que las palmeras echan sus raíces y allá en la costa vienen tormentas, vienen tempestades, y en algún momento los fuertes vientos tratan de doblegar a las palmeras, pero una vez pasada la tormenta, la palmera nuevamente vuelve a posicionarse y vuelve a estar en su lugar para la... Esos son los cristianos que Dios desea. Por eso, mi hermano amado, si Dios le ha traído acá, permita que Dios le afirme. Por eso le decía, yo como pastor me siento satisfecho al poder tener aquí familias, mis hermanos amados, inamovibles. Y que aún yo he tenido la experiencia de que algunos de ustedes me han dicho, fíjese pastor, que por ahí anda algún pastor calentándome la oreja, diciéndome que me venga a su iglesia, que me venga a su congregación. Porque hay pastores que lo único que buscan es poder sacar de otras iglesias para que sus iglesias crezcan, pero esa obra no es de Dios. Si nosotros deseamos más almas y que nuestra iglesia crezca, tenemos que salir a buscar las almas, no irlas a sacar de las otras iglesias. Pero bendito sea Dios que cristianos firmes, aunque les digan y aunque les ofrezcan y aunque les estén dando por ahí liderazgos, dándoles privilegios, otorgándoles ciertas funciones o ciertas posiciones, no se mueven. No se mueven del lugar donde Dios los ha colocado. Por eso bendito sea Dios, porque ese es el propósito de Dios, el podernos afirmar para la gloria de su nombre. No sé cuántos bendecimos a Dios en esta noche, pero ese es el propósito de Dios, mis hermanos, para nuestras vidas. Por eso vayamos a nuestras Biblias. Dice la palabra allá, por favor, vayamos a la carta a los Hebreos, capítulo número 10 y versículo número 23. Hebreos capítulo 10 y versículo 23. El escritor de los Hebreos dice, mantengámonos, ¿qué dice? Mantengamos firme, sin fluctuar, escuche esto, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel, dice la palabra, es el que prometió. Pero acá dice que mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Mis hermanos amados, mantengamos nosotros firmes, sin poder fluctuar, sin poder ser hombres y mujeres fluctuantes, en que podamos decir, hoy voy a estar acá, pero después voy a ver a dónde me voy. Yo recuerdo que nosotros siempre hemos vivido acá en la metro y en algunos casos, en algunas oportunidades, hace algunos años atrás, nos encontrábamos a una familia que vivió allá en la colonia y iban con sus guitarras, porque eran músicos los hermanos, y les dábamos jalón.
y nos decíamos, ahorita vamos para nuestra iglesia. Y yo les preguntaba, ¿y dónde se congregan? En tal iglesia. Y gloria a Dios, uno se alegra, ¿verdad? Al escuchar a algunos hermanos que con aquellos que hablamos el mismo idioma. Y quizás al tiempo me los volví a encontrar y hermanos, ¿para dónde van? Pues fíjese que ahora vamos a otra iglesia porque por algunas situaciones nos cambiamos de iglesia. Y así en repetidas ocasiones me topaba a esos hermanos y yo siempre les daba jalón. Y para sorpresa mía siempre que me los topaba, como sorpresa, iban a una iglesia diferente porque sin duda alguna no podían afirmarse en ninguna de tantas iglesias. Ya para eso yo creo que había perdido la cuenta de cuántas iglesias me habían contado que se dirigían. Así hay muchas personas en la fe que no se afirman en ningún lugar, que no se afirman en ningún lado, sino que andan de iglesia en iglesia, de congregación en congregación, y a todo le ven defecto, sin darse cuenta de que a veces los del problema son ellos mismos. A veces hay personas que andan buscando iglesias perfectas. A veces hay cristianos que andan buscando iglesias en donde no hayan problemas. Y es que mientras hayamos seres humanos dentro de la iglesia, van a haber problemas. Van a haber situaciones, van a haber fricciones, pero lo importante es que nosotros aprendamos a ser maduros y aprendamos a disimular los defectos de los demás y que podamos apoyarnos unos a otros en la fe y que aprendamos a madurar. Y sobre todo, si en algún momento usted se siente bien en un lugar, pues ahí afírmese, ahí crezca. Por eso el Salmo 92, la palabra nos, hablando en relación a la firmeza, la palabra nos enseña en el Salmo 92, dice que el justo, dice, florecerá como la palmera y crecerá, dice, como cedro en el Líbano. Pero ¿qué dice ahí? Dice, oiga, dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Dice el verso 13, plantados, oiga, plantados, dice, en la casa de Jehová y en los atrios de nuestro Dios, que dice, florecerán. Algo que usted planta en algún lugar. Extraño sería, ¿verdad? Que por ejemplo, usted que tiene su jardín allá en la casa, extraño sería que aquellas hortensias que usted ya las sembró desde algunos meses atrás, extraño sería que ahorita que usted llegue de regreso a su casa, usted las encuentre en otro lugar. Sería raro, ¿verdad? ¿No le parece a usted? O que algún arbolito que usted tenga ahí en su casa, extraño sería de que aquello que usted lo colocó en cierto lugar de su casa, luego se encuentre en otro lugar. Por eso la palabra dice, usted y yo como justos debemos de florecer como la palmera, crecer como el cedro en el Líbano. Y si Dios nos ha plantado en su casa, ahí tenemos que crecer. Si Dios le ha traído acá, crezca, desarróllese, pero sobre todo eso se va a dar a medida que usted permita que el Señor le pueda afirmar en la fe para la gloria de su nombre. Por eso allá en Hebreos, donde estamos leyendo, el escritor dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Debemos de mantenernos firmes, mis hermanos, sin poder fluctuar. Hay personas que son bien fluctuantes. Hay personas que mientras están en un lugar, después quieren estar en otro. Y nunca se afirman en ningún lado. Nunca se afirman, nunca se establecen en ninguna parte. Pero si lo vemos desde el ambiente donde lo estamos viendo, si quisiéramos verlo desde el ámbito, por ejemplo, de los árboles, de las plantas, porque hay algunos árboles que sus raíces las echan de una forma horizontal. Y esos árboles tienen el defecto de que en algún momento viene una fuerte tempestad, vientos huracanados, y esos árboles son desarraigados, porque sus raíces están sobre la superficie de la tierra y han echado raíces de una forma horizontal y no las han echado verticalmente. Pero un árbol que echa sus raíces de una forma vertical no tan fácil cae,
Por eso aquel escritor decía que los árboles mueren de pie. Los árboles mueren de pie, pero hablando acerca de aquellos árboles que echan sus raíces de una forma vertical, no horizontal. Por eso el apóstol Pablo, hablando acerca de eso, vayamos por favor Colosenses capítulo número 2, iniciemos desde el versículo 6 hasta el versículo número 10, porque aquí el apóstol Pablo nos habla sobre la importancia de poder estar arraigados y cimentados en el Señor. Oiga, esta palabra dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, dice, andad en Él. Pero ¿cómo debemos de andar en Él? Dice, arraigados. ¿Y qué dice su Biblia? Y sobreedificados en Él. Y confirmados, dice, en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Pero detengámonos acá en este verso 7. Oigan los términos, dice arraigados y sobreedificados. ¿Qué es algo que está arraigado? Mano César, ¿qué es algo que está arraigado? Bien agarrado, ¿verdad? Está bien agarrado. Por eso, ese es un término que va en relación, por ejemplo, a una planta, a un árbol. Yo les he compartido, en la casa anterior donde viví, yo dejé que comenzara a crecer una planta en la terraza, ahí a la par del tinaco. El tinaco tenía fuga. Y aquella planta comenzó a crecer y a crecer y a crecer, y yo no le presté atención. Llegó el momento en donde aquella planta, al principio era un tallo chiquito, delgadito, pero a medida de que pasaron los meses y pasaron los años, ya aquel tallo ya era un tronco, ya era algo grueso, algo robusto, que si yo lo hubiera desarraigado desde el momento en que comenzó a crecer, quizás solo con la mano, sin hacer mayor esfuerzo, lo hubiera podido arrancar. Pero cuando yo quise desarraigar aquella planta que estaba creciendo en la terraza de la casa donde vivía, y yo trataba de arrancar aquello, por más que lo hacía, no lograba desprenderlo porque estaba debajo del tinaco. Ahí se había arraigado aquella planta y estaba bien agarrada a la terraza y quizás a los bloques que estaban ahí alrededor del tinaco, pero aquello estaba tan robusto, estaba tan fortalecido que al final no pude desarraigar aquello, sino que lo único que me quedaba era cortar. Cada vez que crecía la planta, cortarla, y al tiempo volví a retoñar, porque aquello estaba bien arraigado. Así nos quiere el Señor, bien firmes, bien arraigados, que no pueda haber absolutamente nada, mis hermanos amados, que nos pueda mover de la fe. Por eso le decía al inicio, qué precioso, y para los pastores, para cada pastor es tan satisfactorio poder tener familias, poder tener hermanos, hombres y mujeres en sus iglesias firmes en el Señor. Que aunque vengan pruebas, aunque hayan problemas, que aunque hayan situaciones, puedan permanecer en el Señor, que nada les aparte, que nada les mueva, sino que ahí puedan estar bien arraigados, porque algo que está bien arraigado, nada lo puede mover, nada lo puede arrancar. Por eso acá dice arraigados, y no dice edificados, sino que dice sobreedificados. Imagínense, esto nos habla quizás de un doble cimiento. Yo no sé de qué tamaño son los cimientos de su fe. Como le mencionaba al inicio, ¿verdad? Hablando acerca de las construcciones, les decía que hay algunas paredes que ni siquiera las columnas son, porque hay algunas que le llaman, las que son cuadraditas. Lástima que no hay algún albañil ahorita, pero hay unas columnas que son así cuadraditas, ¿verdad? Pero hay otras que le llaman costillas, que son solamente de dos, ¿verdad? Entonces, esas columnas que llevan 4 hierros, esas son más sólidas que esas costillas que únicamente son de 2 hierros. Por eso la pregunta es, ¿de qué calidad está hecho su cimiento? Porque aquí la palabra nos enseña que hay que estar arraigados
y sobre edificados. ¿En quién? En Él. En el Señor hay que estar bien arraigados y sobre edificados, de manera, mis hermanos, que el cimiento que tenga nuestra vida cristiana pueda ser un buen cimiento, para que nada nos pueda apartar, para que nada nos pueda mover. Por eso, alguien que está firme no se mueve. Un cristiano, una familia que está firme, no se desubica. Un cristiano que está firme en la fe, no lo saca nada ni nadie de la iglesia, ni mucho menos del reino de Dios, sino que permanece para la gloria de su nombre. Por eso debemos de estar bien arraigados y sobreedificados en Cristo. ¿Cuántos estamos entendiendo la palabra? Qué precioso es poder permitir que el Señor nos mantenga firmes, ¿verdad? Yo tengo, para la gloria de Dios, ya tengo más, creo que ya perdí la cuenta, tal vez alrededor de unos 25, 26 años de estar en Cristo. Y desde que vine a esta misión, a este ministerio, aquí permanecemos. Dios nos ha bendecido, Dios nos ha prosperado, aquí Dios nos ha levantado. Y aquí estamos para la gloria de su nombre. Venimos con las manos vacías, venimos siendo un don nadie, y Dios nos ha bendecido, Dios nos ha prosperado, Dios nos ha levantado. Y por eso aquí permanecemos para la gloria de su nombre. Quizás han habido situaciones, pero nada nos ha apartado, porque queremos ser cristianos firmes. Pero qué difícil es poder ver cristianos, como les decía, que andan de un lugar a otro, que andan desubicados. O, por ejemplo, movimientos religiosos, ¿verdad? Yo soy muy respetuoso de los movimientos religiosos, pero de repente vemos que una iglesia de repente tiene determinado nombre. Al rato le cambian de nombre porque por alguna razón ya no congeniaron en el lugar donde estaban y se van a otro lugar. Es decir, se cambian de ministerio. O algunos prefieren quedarse como llaneros solitarios, ¿verdad? Porque como no pueden congeniar con otros, prefieren quedarse de una forma independiente. Y qué difícil es poder ver personas que no pueden permanecer firmes. Por eso que Dios nos ayude, mis hermanos. El tema es tan amplio y podríamos abordar diferentes áreas para hablar acerca de la firmeza, pero usted, desde su perfil cristiano, usted debe de saber que debe de permitir que el Señor le pueda arraigar. Por eso eche raíces, profundice raíces, y que nada ni nadie le pueda mover de Cristo. Sigamos acá al verso 8 al versículo 10, sigamos. Dice, mirad que nadie os engañe, porque una persona que está arraigada y sobreedificada, nada, ninguna corriente le puede mover. Por eso Pablo les está hablando a los colosenses y les dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos, dice la palabra, en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Por eso, mis hermanos, que nada, ni nadie nos pueda desubicar de la fe. Que de repente por ahí surja algún movimiento religioso presentando una nueva teoría o un cristianismo quizás que pueda ser más llamativo para usted, que nada lo pueda mover de su fe, que nada lo pueda apartar de la firmeza que usted tiene en Cristo. Pero vayamos a aquí mismo donde nos encontramos en Colosenses, solo que ahora vayámonos al capítulo 1. Y versículo 21 al versículo 23, el apóstol Pablo, hablándoles precisamente a los colosenses, después de que ellos han cambiado su estilo de vida, después de que ellos han sido alcanzados por el Señor, les dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos, dice, en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora dice, los ha reconciliado, pero vea, versículo 22, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte,
para presentaros, dice, santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Pero el verso 23 marca la pauta de la línea que estamos compartiendo. Dice, si en verdad permanecéis, ¿qué dice? Fundados y firmes en la fe y sin moveros, dice, de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Pablo les está hablando a los colosenses que en otro tiempo, al igual como usted y al igual como yo, éramos enemigos de Cristo. Estábamos alejados del Señor y estábamos, mis hermanos amados, destituidos de la gracia de Dios. Él nos reconcilió a través del sacrificio de Cristo. Y entonces ahora dice, debemos de permanecer fundados, dice Pablo, y firmes en la fe, sin moveros, dice, de la esperanza del evangelio que habéis oído. Por eso le decía, y yo felicito a todos aquellos que ya tienen años de estar en Cristo, de estar en la fe, de permanecer a la familia de la fe, porque eso habla muy bien de usted. Pero hay cristianos que un tiempo están en la iglesia y otras temporadas se van al mundial. Un tiempo se afirman en el Señor y otro tiempo se desubican, se desestabilizan. Pero por eso permitamos que el Señor nos afirme. Por eso usted permita y determínese en que el Señor venga, porque por eso el apóstol Pedro dice, y Él mismo os perfeccione y afirme. Dios quiere afirmar nuestras vidas. Si usted por alguna razón siente de que ha sido una persona que ha sido movida, ha sido desubicada, dígale, Señor, yo quiero que ahora tú afirmes mi vida. Señor, yo quiero que tú me ayudes para echar raíces. Ayúdame, Señor, a profundizar mi fe en ti, a poner un fundamento en mi vida para que pueda ser un hombre o una mujer inamovible para la gloria de su nombre. Pidámosle al Señor, porque eso, mis hermanos amados, es parte de lo que Dios quiere llevar a cabo en cada uno de nosotros. Por eso, al hablar acá de varias familias, de varios de ustedes que ya tienen años de estar en la fe, eso no ha sido también parte de nosotros, sino que ha sido porque la gracia y la misericordia de Dios nos ha ayudado. Porque tal como se lo decía, a cada uno de nosotros nos han venido pruebas, nos han venido luchas. Quizás en algún momento ha venido la idea, el pensamiento de querer abandonar el camino de la fe. Pero por la bendita gracia del Señor nos hemos sostenido. No sé, y el Señor que nos ha ayudado. Por eso el salmista decía, cuando mi pie resbalaba, ¿qué decía? Tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba, porque ahí está la asistencia de Dios. Cuando usted se siente desfallecer, cuando usted siente desmayar, ahí está la mano de Dios sosteniéndonos. Ahí está la mano del Señor auxiliándonos, fortaleciéndonos para la gloria de su nombre. Por eso es de que somos asistidos por Dios. Por eso Pablo está diciendo, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Es que algo que está fundado o cimentado, mis hermanos, no se va a mover. No se va a mover. Aquí un día venimos a colocar estas columnas, porque cuando tomamos este lugar era un terreno vacío. Nosotros le pusimos el techo, pero comenzamos a poner estas costaneras, estas columnas que iban a servir para detener el techo. Y no va a creer que le pusimos 5 centímetros de profundidad. Si eso tuviera 5 centímetros, ya se nos hubiera caído el techo encima. Yo no recuerdo si son 50 centímetros de profundidad que le dimos, pero ahí le pusimos buena profundidad y buen cimiento para que pueda estar bien firme, y por lo menos mientras usted esté aquí no tenga pena, ¿verdad?, que se nos va a venir encima, ¿verdad? Así que no se vaya a preocupar, porque aquí está bien cimentadas esas columnas y no se van a caer.
Ya han pasado varios años y ahí están. Y así nos quiere el Señor, bien firmes para la gloria de su nombre. ¿Estamos entendiendo la palabra? ¿Cuántos queremos estar firmes en el Señor? Hermanitos de casa quieren estar firmes en el Señor. ¿Cuántos pueden escribir amén ahí? Pero deseamos, mis hermanos, estar firmes en el Señor, ser cristianos inamovibles para la gloria de su nombre. Pero vayamos, entonces, el tiempo ya se me está acortando, pero los últimos 15 o 20 minutos que me quedan, vayamos por favor y vamos a ver, porque lo primero que hemos visto es que el diseño de Dios es podernos afirmar. Que usted y yo podamos estar firmes, arraigados, bien cimentados para la gloria de su nombre. Pero el enemigo está interesado en podernos desubicar. El enemigo está interesado, mis hermanos amados, en poderle desestabilizar a usted de la fe. Por eso vayamos por favor a nuestras Biblias y vayamos a Primera de Pedro, capítulo número 5 y versículo. Leamos desde el verso 8 y verso 9, por favor. El verso 8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, dice, como león rugiente anda, ¿qué dice su Biblia? Alrededor buscando a quien devorar. Pero el verso 9 dice: al cual resistir, ¿de qué manera? Firmes en la fe. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos que se van cumpliendo en vuestros hermanos, en todo el mundo. Pero el propósito del enemigo es andar alrededor de su vida, alrededor de su hogar, de su familia, de su matrimonio, para ver si logra meterse, para ver si logra introducirse, para ver si lo logra, mi hermano, debilitar, para ver si se logra introducir y debilitarlo, confundirlo y después desestabilizarlo. Porque una vez un cristiano es debilitado en la fe, ese cristiano se puede desubicar. Ese cristiano debilitado en la fe en el Señor, ese cristiano, mis hermanos, está propenso aún a que el enemigo se lo devore. Por eso el apóstol Pedro está diciendo: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda cual león rugiente viendo a quién devorar. Pero a un cristiano firme, el diablo le huye. Por eso están aquellos hijos del tal Seba que dice, el demonio le dice: a Jesús conozco, porque aquellos hombres quisieron invocar, dice la palabra, el nombre del Señor Jesús en aquellos hombres que tenían espíritus malos. Y ellos lo hicieron de la siguiente manera: en el nombre de Jesús que predica Pablo. Imagínense qué forma de orar. Y dice la palabra que el demonio se manifestó en la vida de aquel hombre o aquellos hombres. Y saltando el espíritu inmundo sobre ellos, dice que los golpeó y los dejó mal heridos. Pero lo impresionante es que el demonio dice: a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Es que el diablo sabe quién es quién. El diablo sabe quién es usted. El diablo sabe de qué calibre está hecho usted, mi hermano amado. Por eso, cuando el enemigo quiere andar por allá por su casa para rondarla, el diablo le aterra, le da pánico cuando llega un cristiano firme en el Señor. El diablo tiembla porque él sabe de qué está hecho usted. Porque el diablo sabe precisamente de qué calibre estamos hechos. Pero creyentes que, mis hermanos amados, andan ahí todos tibios, todos fríos. Ahí el diablo llega y son presa fácil para él. Por eso Pedro está diciendo, aquí estamos viendo el texto que estábamos citando, pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quiénes sois?, les dice el demonio. Porque el diablo sabe. El diablo sabe si en usted hay oración. El diablo sabe y conoce si en usted hay virtud. El diablo sabe y conoce si en usted hay autoridad. El diablo sabe si en usted hay santidad. El diablo sabe. Él conoce. Por eso en algunos casos de liberación, cuando
Cuando hemos tenido la oportunidad de ministrar, mis hermanos, de echar fuera demonios, orar por personas cautivas, en algunos casos el demonio ha avergonzado a algunas personas. Porque han habido personas que no han tenido ni aún temor de Dios, de poner manos sobre personas que tienen espíritus inmundos, y de repente el diablo los avergüenza públicamente. ¿Y vos quién sos para venirme a echar fuera a mí? Y no, yo te incité para que te fueras a acostar con fulana. El diablo ahí mismo avergüenza y pone en evidencia a las personas. Acordate que de adulterar venís. El diablo pone en evidencia a muchas personas que andan mal delante de la presencia de Dios. Por eso ahí en el libro de Hechos, el diablo les está diciendo a esos hombres: a Jesús conozco, sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son para quererme echar a mí afuera. El diablo sabe quién es quién. Por eso el diablo sabe de qué calibre está hecho. Por eso acá dice: sed sobrios y velad. Porque vea, la intención del diablo es desubicarlo, es desestabilizarlo, es poder devorarse a aquellos que andan débiles en la fe. Por eso el apóstol Pablo, vayamos así rápidamente, Primera de Corintios capítulo 10, versículo número 12. Un texto tan pequeñito, pero que es una recomendación para cada uno de nosotros. No nos confiemos, mis hermanos amados. Como diría el proverbista, no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Aquí la palabra dice: así que el que piensa estar firme, ¿qué dice su Biblia? Mire que no caiga. Porque usted puede estar hoy firme, usted puede estar bien parado, bien arraigado en el Señor, pero de repente el diablo nos puede confundir, de repente el diablo nos puede desestabilizar y podemos caer. Por eso el libro de Proverbios, hablando acerca de la mujer adúltera, habla diciendo: y aún a los más fuertes, dice, ha hecho caer. Es que, mis hermanos amados, ha habido hombres de Dios, mujeres de Dios, grandes líderes, grandes ministros, que fueron usados poderosamente por el Señor y que en algún momento se descuidaron, se debilitaron, y el diablo los derribó, los desplomó. Y si no, vayamos a ver, a mí me impresiona la vida de Sansón, un hombre con una manifestación del poder de Dios, porque el Espíritu Santo no se manifiesta en cualquier persona. El Espíritu Santo se manifiesta en hombres y mujeres consagrados a Dios. Y por eso el Señor estableció categóricamente cómo tenía que ser la vida de Sansón, tener esa vida de consagración a Dios. Y en sus primeros años lo hizo Sansón. Y por eso Manoa y su esposa piden instrucciones al ángel diciéndonos: dinos, ilumínanos cómo debemos de educar, cómo debemos de instruir a nuestro hijo. Y ellos recibieron instrucciones de lo que tenían que hacer y el estilo de vida que tenía que tener Sansón. Y en efecto, sobre Sansón venía el Espíritu de Dios y lo tomaba de una forma impresionante. Pero ¿qué pasó? Lo desubicó, lo desestabilizó. Y mire cómo terminó Sansón. Por eso la palabra dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Si usted, mi hermanito o hermanita, familias preciosas, si estamos firmes hoy por la gracia de Dios, mantengámonos ahí. Pidámosle al Señor que nos siga ayudando. Pidámosle al Señor que nos sostenga. Pidámosle al Señor que nos auxilie, que nos asista, que no nos desubiquemos, porque, hermanos amados, el diablo puede desubicar a un cristiano, y un cristiano desubicado se aparta de la gracia de Dios, se aleja del Señor. Por eso mantengámonos firmes para la gloria del Señor. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, que nada, mis hermanos amados, nos pueda desubicar de la fe, sino que podamos nosotros estar ahí bien arraigados. Por eso Pablo mismo, vayamos una vez más a Efesios ahora, capítulo número 6 y versículo número 13 y verso 14.
hablando acerca de lo que es esa batalla espiritual, hablando acerca de cómo es, mis hermanos amados, que el enemigo viene a acechar nuestras vidas. Porque tal como lo estamos mencionando, el propósito de Satanás es podernos desubicar. El propósito de Satanás es podernos desestabilizar para que usted pueda ser removido de su fe, para que usted pueda ser removido del lugar donde se encuentra. Por eso Pablo dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. ¿Cuándo dice? En el día malo. ¿Cuándo es el día malo, mis hermanos? Hermano Manuelito, ¿cuándo es el día malo? Cuando uno se descuida. El día malo es cuando llega el desánimo. Sí, el día malo precisamente es cuando uno está desanimado. El día malo puede ser el día de la enfermedad. El día malo puede ser ese día de la prueba. Cuando estoy pasando por ese mal momento y de repente el diablo aprovecha para que ese día malo que yo estoy viviendo, el diablo pueda minar mi mente, pueda bombardearme con esos dardos y pueda, a través de los pensamientos y las ideas negativas que él me mete, pueda desubicar mi vida y yo pueda escuchar la voz de Satanás. Por eso Pablo está diciendo, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir, dice, en el día malo. Porque a todos, mis hermanos, nos va a llegar el día malo. Tal como le estoy diciendo, el día malo puede ser el día de la prueba, el día de la enfermedad, el día de la escasez, el día cuando a usted le dicen, mire, y no se lo deseo a nadie, pero mire, hasta aquí llegaron sus servicios en esta empresa. Le agradecemos por el tiempo que usted laboró para nosotros. Ese puede ser el día malo. ¿Y cuál es la actitud que nosotros vamos a tomar? ¿Vamos a obedecer a los pensamientos, a esos dardos que el enemigo nos mete? Por eso la palabra dice que hay que tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, dice la palabra, estad firmes. Y todavía dice el verso 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, dice, con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Por eso, ante los ataques del enemigo, hay que mantenernos firmes. No hay que permitir que el enemigo nos desestabilice. No hay, si por alguna razón usted fue derribado, vuélvase a poner en pie, vuélvase a incorporar. El proverbista decía, porque 7 veces cae el justo y 7 veces lo levantará Jehová. Si usted 7 veces cae, vuelva a levantarse. Porque el propósito de Satanás es que usted se quede ahí. Y una vez, porque cualquier persona que se queda ahí tirada, el diablo la empieza a agarrar, olvídese. Por eso cuando vemos en algún momento alguna pelea de boxeo, de lucha o algo por el estilo, vemos que cuando alguien lo derriban y cae desplomado, la persona con impulso se levanta porque sabe que si se queda ahí, llévalas de perder. Llévalas de perder. Por eso no permitamos que el enemigo nos desplome. Y si por alguna razón hay algo que se lo trae abajo a usted, mi hermano, vuelva a levantarse, vuelva a incorporarse. Como dice acá, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Entonces, mis hermanos amados, Dios nos quiere firmes. Por eso Pedro dice, y él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Dios quiere afirmar nuestras vidas. Dejémonos afirmar por el Señor. Permita que el Señor ponga un buen cimiento en su vida. Permita que el Señor pueda poner buenas bases en su fe para que usted pueda ser un cristiano, una familia, un matrimonio inamovible para la gloria de su nombre. Y tal como le decía, que si Dios le ha traído a este lugar, se pueda permanecer para la gloria de su hermano Armando. ¿Cuántos años tiene ya estar acá? 3 años, imagínense, gloria a Dios. Hace 3 años el Señor trajo a mano y aquí están.
con la ayuda de Dios. Hermana Olimpia ya tiene como ¿cuántos, hermana Olimpia? 4 años, imagínense, gloria a Dios. Y aquí tenemos a estos hermanos que están recientes con nosotros, hermano César, hermana Viole, está Jessica también, que este año se nos incorporaron, y algunos otros hermanitos que también se nos han incorporado este año, y gloria a Dios. Deseamos que con la ayuda de Dios podamos echar raíces, podamos permitir que el Señor pueda cimentarnos en la fe, y de esa manera poder ser esos cristianos que podamos ser arraigados en las iglesias y que nada ni nadie nos aparte del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Oramos, le damos gracias al Señor. Vamos a orar por nuestra hermana Lucky, porque pues ya tal como ustedes lo conocen, se los hemos dado a conocer, ella ha sido internada, ¿verdad? Oremos para que Dios ponga su mano. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias en esta noche por tu palabra. Gracias porque siempre vienes a hablar a nuestras vidas, siempre vienes, Señor, a hablar a nuestros corazones, nos vienes a inyectar de tu palabra para podernos afirmar, para poder estar sólidos delante de tu presencia. Ayúdanos, Señor amado, a seguir adelante en la fe, que pasen los meses, que pasen los años, y aunque vengan las pruebas, y aunque vengan las luchas, y aunque el enemigo se levante como un río, nosotros podamos permanecer firmes en la fe, porque tú, Señor amado, nos ayudas, porque tú nos arraigas, porque tú nos sobreedificas para la gloria de tu nombre. Ayúdanos, Señor amado, a mantenernos firmes y estables delante de tu presencia, y que podamos permanecer para siempre, Señor amado, delante de ti. Ayúdanos, bendice las familias, aquellos que por alguna razón tienen alguna fe circunstancial, ayúdales, afírmales, trabaja en sus vidas, trabaja en sus corazones para que puedan afirmarse, para que puedan estabilizarse para la gloria de tu nombre. Y a cada uno de nosotros ayúdanos a poder seguir avanzando en nuestra fe para la gloria tuya. Prospera tu palabra en nuestros corazones. Cada día podamos ser afirmados por ti, Señor, para la gloria tuya. Que no pueda haber nada ni nadie que nos pueda mover, que nos pueda apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. También queremos pedirte, Señor amado, en esta noche por la vida de nuestra hermana Lucky, por sus hijos, Señor amado. Hoy enviamos una vez más tu palabra, nos unimos juntamente con la iglesia, con la congregación, a clamarte, a pedirte, Señor amado, por la salud de nuestra hermana Lucky. Te pedimos que despejes sus pulmones, despeja sus bronquios, despeja sus vías respiratorias, sus bronquiolos. Pon tu mano poderosa, que tu palabra provea el oxígeno, que tu palabra sea el antibiótico divino para poder contrarrestar este virus, este mal que ha llegado a su cuerpo, a ella, a su familia, a sus hijos. Padre bendito, pon tu mano poderosa. Enviamos tu palabra a ese hospital donde ella se encuentra. Pon tu mano de poder. Así, Señor amado, como has sacado en victoria a las familias que han sido infectadas acá en la iglesia, sácale a ella también en victoria. Sopla vida ahí donde ella se encuentra. Sopla vida para la gloria de tu nombre. Sopla vida, salud de Dios llegue a su vida, llegue a su cuerpo para la gloria de tu nombre. Ayuda, asiste a nuestra hermana Lucky. Señor, muéstrate a ella, revélate a ella en aquel lugar y muéstrale que no está sola, que tú estás con ella en ese proceso, y que también aquí hay una iglesia que ora, hay una iglesia que clama por su vida, hay una iglesia que clama por su pronta restauración para la gloria de tu nombre. Socorre a nuestra hermana Lucky, Señor, y ayúdala para la gloria tuya. También oramos, Señor, por la sobrina de nuestra hermana Odi, Señor, por Ruth. Enviamos tu palabra, Señor amado, para que tú pongas tu mano poderosa en ella. Señor amado, tú conoces la crisis, el problema, la enfermedad
que Ruth está atravesando en aquel lugar. Te pedimos que tú obres. Te pedimos que tú intervengas. Una vez más clamamos por su vida. Tú puedes hacer un milagro en ella. Tú puedes, Señor amado, hacer ese milagro para la gloria de tu nombre. Padre bendito, estirpa ahí donde está el problema. Estirpa ahí con tu palabra, ahí donde se encuentra el problema de salud en la vida de Ruth. Pon tu mano poderosa, visítala con salud, haz un milagro en ella. Tú lo puedes hacer para la gloria de tu nombre. Enviamos desde este lugar tu palabra, creyendo que tu palabra puede levantarla, puede restaurarla para la gloria tuya. También te pedimos por nuestro hermano Armando, Señor. Él se encuentra, Señor amado, ya a días para ser sometido a este tratamiento. Y te pedimos, Señor amado, que ayudes a nuestro hermano Armando. Prepara su cuerpo. Prepáralo, Señor amado, para este momento en donde él ha de ser sometido a este tratamiento para que esa úlcera pueda secar, pueda cicatrizar para la gloria tuya. Glorifica tu nombre, ayuda a nuestro hermano Armando, cuida de él. Señor amado, prepáralo, que todo su cuerpo, que todos los sistemas puedan ser completamente aptos para poder, Señor amado, recibir ese tratamiento en su cuerpo que él ha de ser sometido. Ayuda a hermano Armando, asístele, socórrele para la gloria de tu nombre. Y también oramos por esa petición de su corazón. No permitas que le puedan levantar la suspensión. Estamos orando, Señor amado, para que él pueda hallar gracia delante de ti y también delante de los médicos, para que ellos puedan ser conmovidos, para que ellos puedan, Señor amado, identificarse en el dolor de tu hijo y que él pueda continuar suspendido, Señor, para la gloria tuya. Esa es la petición que él tiene delante de ti. Ayúdalo, bendícelo, asístelo para la gloria de tu nombre. Y a cada uno de tus hijos también te pedimos que les bendigas, que les asistas, que les socorras en las diferentes áreas de sus vidas. Cualquiera que sea la necesidad de tu pueblo, asísteles y bendíceles de una forma maravillosa. Así oramos y te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo. Señor, muchas gracias. Amén. Amén.